Buen día con todos, buen día con todas. ¿Quién no conoce a Verónica Torres en La Libertad, específicamente en Trujillo? Pero muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada de conversación, ¿no? De personas serias, cultas y educadas, supongo, ¿no? Eh, en realidad es un placer porque eres una empresaria de éxito, ¿no? Te ha costado mucho, lo sabemos, ¿no? Has sido candidata por Trujillo, has sufrido los golpes que significa ser candidato o candidata en este caso, ¿no? Pero mucho más fuerte ha sido tu fortaleza, ¿no? Y sigues para adelante. Nos sentimos muy honrados de contar contigo en este programa que le llamamos Cultura Política, porque sostenemos que justamente el fracaso de la política es porque no considera a la cultura. La cultura es la explicación social, política, filosófica y ética de lo que es la política, ¿no? Entonces, quisiéramos darte en primer lugar el espacio para tu saludo. Con todo gusto, quédate. Muchas gracias. Gracias, Luis, por la invitación, por el espacio, por la consideración, por tus palabras. Realmente muy agradecida. Creo que para personas como nosotros que nos dedicamos a nuestra vida profesional, empresarial, es muy importante tener estos espacios de diálogo donde los que tenemos algo de visión sobre la política y estamos en la política, desde un punto de vista más corporativo, es muy importante que podamos dar nuestras opiniones. Se agradecen estos espacios, la consideración, y que pienso que somos una de las pocas voces autorizadas en nuestra región y en nuestra provincia para poder dar nuestras opiniones siempre objetivas, técnicas, y poder construir y hacer una sociedad mejor. Gracias, gracias, Verónica. Acaba de llegar del CADE 2025. Sí. El CADE ha tenido temas puntuales, ¿no? En el contexto, en el marco electoral, ¿no? Que ya estamos pues a unos meses nada más, ¿no? Ahora, los temas han sido sumamente interesantes, ¿no? Por ejemplo, educación, comercio, seguridad, salud, ¿no? Y otros temas. Verónica, ¿cuál es tu balance del CADE 25? Sí, justo estos días ha sido el CADE, he tenido la suerte de participar allí en todas las ponencias, en todo lo que se ha movido. Yo destacaría diferentes aspectos, Luis. Una es que se haya hecho en la ciudad de Lima, siempre se suele hacer fuera de Lima. Lo digo que es de rescatar porque eso ha generado que haya mucha más asistencia, ¿no? Que sea mucho más accesible en términos de distancias. Segundo, que los temas que se han tocado desde luego son muy interesantes, son los más críticos. Sanidad se ha tocado, educación, inseguridad, y lo han expuesto personas altamente técnicas, ¿no? Con una visión muy clara de qué es lo que se debería hacer en cada uno de los aspectos. ¿Qué es lo que tiene, digamos, este contexto de haber estado con todos los grandes empresarios de nuestro país? Que se genera reflexión, pero no solo una reflexión, sino una acción, porque se forman grupos de trabajo para que de alguna manera se vaya dando soluciones desde el empresariado a cada una de estas problemáticas. Problemáticas que, desde luego, las corporaciones son conscientes de lo que ocurre, pero que además vienen determinadas por una línea y una norma legal, que son todas las políticas que existen en nuestro país para llevar a cabo según qué acciones. Entonces, de lo que se trata en estos eventos o en el CADE concretamente es de exponer estas problemáticas, asociarlas al mundo empresarial sin descuidar la mirada política, porque además la mirada política es la que definitivamente luego te asegura que se puedan hacer o no según qué acciones. El primer día, en el día de la inauguración, estuvo el presidente Gerí allí, y él tuvo un mensaje muy claro y muy contundente, ¿no? Sin inversión no hay desarrollo.
Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Y ahí hay una responsabilidad por parte del gobierno en facilitar todos los procesos y los contextos para que sean contextos virtuosos para hacer empresa y el empresariado tener esa responsabilidad social con el país para dar un mejor estado de bienestar. Pero una pregunta, si no te ocurres, ¿se puede hacer inversión en un país que no ofrece seguridad? El tema de la inseguridad, yo creo que hay diferentes tipos de inseguridad. Hay inseguridad política, porque hemos tenido 10 presidentes en 9 años o en menos. Eso es una inseguridad política. Luego está la inseguridad, digamos, social, donde, bueno, lamentablemente creo que estamos en una de las peores épocas de nuestro país, donde si te compras un carrito ya te están extorsionando, pones tu bodeguita, te están pidiendo cupo, ¿no? Que viene dado como consecuencia de la propia inseguridad política. Si nos damos cuenta y procuramos o intentamos de alguna manera sacar conclusiones del por qué o cuál podría ser la causa de la inseguridad social, creo que es la propia inseguridad política que genera esta inseguridad social, porque al no haber seguridad política no hay políticas claras y las políticas que se van sacando van en beneficio más a veces de los delincuentes que de la propia sociedad, ¿no? Delante de ese contexto, a pesar de ese contexto, déjame decirte, y con algo de alegría te lo digo, las empresas sí están viniendo a invertir en Perú. O sea, a pesar de ese contexto, a pesar de que cambiamos ministros cada 2 por 3, a pesar de que ahora se les ocurre al Congreso cambiar de presidente, lo cambian, a pesar de eso yo creo que lo que está demostrando nuestra estructura a nivel de procesos es de que a pesar de eso sí que los procesos están funcionando y las empresas vienen a invertir en el tema de hidrocarburos, en el tema agrario, en todos los temas que nosotros tenemos como potencialidades aquí en nuestro país. ¿Hay puntos de mejora respecto a las inversiones? Claro que hay puntos de mejora. Uno de ellos es el tema de permisos para que empresas extranjeras puedan venir a operar, ¿no? O sea, definitivamente. Pero yo pienso que, y soy optimista, y soy más optimista todavía cuando estamos a puertas de un proceso electoral nacional, regional, donde pienso que ahí los ciudadanos tenemos una gran responsabilidad por saber a quiénes ponemos en esos sitios de poder. Sí, justamente hablando de lo que es el poder, ¿no? Creo que hoy más que nunca el poder del voto, del voto ciudadano, del voto de la ciudadana, es fundamental para generar lo que una de nuestras invitadas mencionó, de que existe una debilidad institucional. Muy bien lo has precisado, ¿no? Esa debilidad institucional es producto de una serie de, llamémosle, fallas en el manejo gubernamental, ¿no? Que no vamos a entrar a detalles porque la finalidad no es esa, sino justamente construir propuestas sumamente interesantes hacia adelante, ¿no? Porque si no nos sumaríamos a la cola de críticas y esa no es la intención, ¿no? Claro, hay que ser críticos, sí, pero más que la crítica nos interesan los caminos, las propuestas, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa debilidad institucional, Verónica, partiendo del supuesto de que exista, ¿tú crees que puede ser superada en este nuevo proceso electoral que se avecina? ¿Y el valor del voto lo consideras valioso en ese sentido? Como persona que tiene experiencia a nivel de procesos y reingeniería de procesos, Luis, te puedo decir de que pienso que sí, que la institucionalidad se puede fortalecer. La tenemos y ha venido siendo destruida, ¿no? O impactada por aquellas personas que no saben ser políticas, que no saben política y que no son políticos y que piensan que porque gritan más, porque insultan más, porque maltratan más a otros, se maltratan entre ellos, están haciendo política. Eso destruye
no solo a la autoridad, a la posición de autoridad como tal, sino también a la institucionalidad, ¿no? Hemos visto políticos, autoridades que han insultado a las instituciones y así no se puede trabajar. Por cuanto yo hago esta reflexión ahora, es de que las instituciones como tal pueden tener sus puntos de mejora, pero son instituciones, ¿no? ¿Quiénes las pueden fortalecer? Las personas que tienen la autoridad para hacerlo, o las destruyen o las construyen. Y yo pienso que eso sí puede ser restituible. Acordémonos que años anteriores, gobiernos anteriores, sí fueron capaces, en los años 90 concretamente, de hacer esta reingeniería y reestructuración institucional que el Perú necesitaba en ese momento y se hizo. Hay procesos que duran hasta el día de hoy, como el SNIP, que ahora es InvierteP, por ejemplo, ¿no? Se fortaleció la SUNAT también. Entonces, yo aquí sí soy muy, me gustaría ser muy contundente en decir de que la institucionalidad per se, como tal, viene sujeta a las personas que manejan esas relaciones institucionales y que son responsables de cada institución. Luego de esto, el voto es responsable y el voto sí es determinante para que esto funcione. Porque si los votantes, que somos nosotros, elegimos a las peores personas, o al mal menor, como se les suele llamar, luego tenemos una destrucción de la institución porque esas personas ni saben de política, ni saben hacer política, ni son políticos y automáticamente la consecuencia de eso es la destrucción de la institucionalidad y de los procesos que eso conlleva. Por tanto, el voto responsable asegura autoridades coherentes y además que tengan el perfil para poder gobernar, ya sea un distrito, ya sea un centro poblado, un distrito, una provincia, una región o un país. El gran reto aquí está en saber elegir estas personas, ¿no? Sí. Alberto Vergara, ¿no? Hace un tiempo señaló que en el país, o el país, tiene dos indicadores negativos. Por un lado, la desdemocratización de la sociedad peruana y por otro lado, el quebrantamiento del Estado de Derecho, ¿no? Que son como dos columnas que él sostiene, ¿no? Ahora, frente a eso, él señala que la alternativa sería, obviamente para reconstruir estas dos columnas, sería, por un lado, reforzar, fortalecer la institucionalidad, como bien señalas, Verónica, y por otro lado, el concepto de ciudadanía, ¿no? Pasar de una ciudadanía pasiva, que solamente exige, pide derechos sin asumir responsabilidades, a una ciudadanía activa, que significa, sí, exigir derechos, pero asumiendo responsabilidades. Es decir, siendo un ciudadano en primer plano y no en segundo o tercer plano, ¿no? Pasar de la pasividad a la actividad. En ese sentido, Verónica, tú has estado en el mundo empresarial. ¿Cómo ve el mundo empresarial el rol de la ciudadanía y de la institucionalidad en el marco del... ¿Existe para el empresariado esta desdemocratización de la sociedad? ¿Existe este quebrantamiento del Estado de Derecho? ¿O hay miradas distintas? En la gran mayoría se mira con mucho escepticismo y mucha preocupación, porque al existir este quebrantamiento de Estado de Derecho y que viene como consecuencia de la falta de fortalecimiento institucional, para la empresa es mucho más caro, mucho más lento y existe un alto riesgo en las operaciones. ¿Por qué? Porque al no existir este estado de bienestar que la gente espera de parte del gobierno, le exige al empresariado. Y muchas veces el empresariado hace el papel de gobierno porque si no, la población, y dependiendo de la zona, que nosotros en el Perú tenemos diferentes zonas y diferentes idiosincrasias, puede ser más o menos riesgoso, ¿no? Porque tu empresa me tienes que dar porque eres tú, el gobierno no me da y si no me das te paro las operaciones.
¿no? O te bloqueo pistas o hago que tus productos no salgan, ¿no? Entonces, hay un trabajo ahí muy arduo que hacer, ¿no? Y yo creo que allí es muy importante, y mira, y volvemos a lo mismo, a la institucionalidad, y es muy importante que el empresariado trabaje muy de la mano con el gobierno y que el gobierno la tenga clara. Es muy importante que el gobierno la tenga clara, porque pero es imposible que lo tenga claro, porque cada 2 por 3 están cambiando de ministros y de presidentes. Y no hay unos lineamientos claros a nivel de empresa y dependiendo del sector, ¿no? Nacional, de la pequeña empresa, la gran empresa, ¿no? Que pueda actuar en consecuencia. Y hablamos de las empresas, pero no quiero descuidar también aquí a las personas que tienen que formalizar sus negocios. Y hablamos aquí de los ambulantes, hablamos aquí de los taxistas, ¿no? Que no serán grandes empresas, pero forman parte de esa economía de nuestro país y que cada día mueve millones. No podemos descuidarlos, ¿no? Si yo estoy en la empresa corporativa, en el mundo corporativo, en la gran empresa, pero yo no dejo de mirar, Luis, y dejo de pensar cómo a la gran masa que es la informalidad, que ahora están siendo informales, podemos trabajar para que también ellos sean parte de ese mundo corporativo y de esa empresa y esa formalidad. Hay un trabajo que yo creo que tiene que tener una visión 360, un todo, para poder contemplar, para cuando hablemos de economía de país, hablemos de economía de país, pero en todos los niveles, ¿no? La gran empresa que genera muchísimo trabajo, muchísimo dinero para el país. Tú no sabes la cantidad de dinero que la empresa privada genera a este país. Yo no lo conocía, ahora ya lo conozco mucho más y pienso, wow, o sea, si vamos nosotros tan mal a nivel, la inseguridad política que tenemos, la incertidumbre, vamos así, imagínate cómo sería teniendo un país políticamente más estable, con gente preparada, con gente que tenga una visión de país realmente y que realmente podamos tener una planificación, una proyección, ¿no? O sea, seríamos, así como el sol es la moneda, digamos, de Latinoamérica más fuerte, seríamos el país más fuerte en términos económicos, financieros, en términos de proyección, ¿no? Y de exportación ya ni te cuento, o sea, somos afortunados. Yo que he tenido la oportunidad de estar fuera del país mucho tiempo y que visito otros lugares de vez en cuando, me doy cuenta de que bueno, de que Dios es peruano, pues, ¿no? De que Dios porque sí, ¿no? Tú no sabes, sí, porque pasando todo lo que pasa, estamos creciendo, tenemos una moneda fuerte. Es increíble, ¿no? Es increíble. Bueno, pues delante de todo este contexto vienen unas personas mediocres, malas personas, porque son malas para hacer tanto daño a nuestro país, y son autoridad. Como consecuencia, ¿qué tenemos? Lo que tenemos a día de hoy, ¿no? Y tenemos un Trujillo, pues bastante observado a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Como si fuéramos la peor ciudad. Entonces, fíjate, la más insegura, efectivamente, y volvemos a hablar de la seguridad, ¿no? Venida por la inseguridad política y la incertidumbre política. Sí, yo recuerdo lo que comentaba un amigo, ¿no? Bueno, en las últimas elecciones de un país europeo, para no nombrarlo, ¿no? Un candidato decía, bueno, yo prometo hacer gestión, pero también les prometo que voy a robar. No les oculto. Y el periodista comenta, por fin un candidato de esto. Yo creo que no podemos llegar a ese índice de normalización, o de repente ya lo estamos, ¿no? Porque la mediocridad reina y la inteligencia a veces insulta. La inteligencia es acorralada, la inteligencia es despedida, la inteligencia es sacada de todo contexto porque resulta molesta, incómoda, ¿no? Tú mismo la has vivido y lo estás viviendo, ¿no? Porque no solo eres una empresaria exitosa, sino también eres una lideresa política. Y sabes lo que significa. Has sido candidata 2 veces a la Municipalidad Provincial de Trujillo y has experimentado en carne propia todo lo que significa esta especie de
eh, acosamiento político. Sí, 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 sí. Nunca mejor dicho, acosamiento político. Hace un momento comentábamos en la preentrevista aquí, antes de entrar, que es muy duro para la gente honesta y trabajadora como yo estar en política. De hecho, una de las quejas que siempre hace la sociedad es por qué los empresarios no se meten a política, ¿no? O sea, eso es lo que, ¿por qué? No, el mundo corporativo, no, los empresarios de éxito, ¿por qué no se meten en política? Por muchos factores, pero entre esos factores, yo te decía hace un momento, es un coste ya no solo financiero, sino de tiempo, es un coste emocional altísimo, espiritual altísimo y físico, pues ya ni te cuento. ¿Por qué? Porque cuando no se hace política desde el conocimiento, sino desde la mediocridad, las personas que no entienden este contexto, ¿cómo hacen política? Insultando. ¿Cómo hacen política? Hablando de tu familia, ¿no? Metiéndote no contigo por tus conocimientos, sino a nivel personal. Entonces, a pesar de que yo he pasado 2 campañas y ahora estoy quizás un poco más acostumbrada, siempre te acaba afectando, ¿no? Te acaba afectando porque piensas, no debería ser así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando esas personas llegan al poder? Pues tenemos el Congreso que tenemos las autoridades que tenemos a día de hoy y tenemos el Trujillo que tenemos a día de hoy, ¿no? Y eso es lamentable, eso es lamentable. Desde luego sí, es un acoso. Para mí como mujer no es ni más difícil ni menos difícil, pero sí es más responsabilidad, Luis. Es más responsabilidad porque las mujeres en estos entornos somos pocas y yo procuro ser muy cuidadosa y muy responsable, sobre todo porque veo que jóvenes me están mirando, que señoritas me están mirando y que no quiero ser perfecta, no soy perfecta, pero sí procuro ser una referencia para que aquellas personas que me están observando puedan creer que sí existe la política con conocimiento y sí existe la profesionalidad y que con el mérito puedes conseguir cosas, ¿no? Yo creo que esos mensajes que nosotras, las personas que somos algo conocidas, provocamos en la sociedad, es lo que yo procuro cuidar mucho, desde luego, ¿no? Y esto, y la vida, ¿no? Yo soy una mujer de fe, yo pienso que si Dios nos ha puesto en este camino es para poder actuar de la mejor de las maneras, siendo siempre, procurando ser una referencia y haciendo las cosas bien. Para las personas que hacemos las cosas bien en política probablemente no gustemos, pues, ¿no? Probablemente siempre nos vean como un adversario o como un enemigo. Pero yo, si haciendo las cosas bien, no le voy a caer bien a mucha gente en política, pues yo prefiero seguirles cayendo mal, pues, ¿no? Porque eso significará que estoy haciendo las cosas bien. Ha sonado un poco rebuscado, pero es así. Claro, por antinomia, no por contralectura, es evidente que en un modelo de sociedad como el que estamos viviendo, ¿no? Obviamente que caer mal a estos grupos es porque está uno haciendo bien las cosas. Exacto, ¿no? exacto. Y ojalá que sigamos cayendo mal, ¿no? Exacto. ¿No? Y es que realmente ser honesto, ser honesta, tiene un costo. Sí. ¿no? Tiene un coste, ¿no? Ahora, realmente lo que comentábamos en la antesala, en un contexto como el que vivimos, lo voy a decir, pero con cierta, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Quién es peor? ¿Quién es peor? Ya, ok. ¿Un sicario o un político? Eso lo hemos estado comentando, sí, muy sí. buena frase. Pues fíjate, yo creo que los políticos son peores que los sicarios. Yo te lo he dicho hace un momento, sí, te lo digo. ¿Por qué? Porque un sicario al menos te avisa, te manda una carta, te dice que quiere tanto dinero y si te va a matar, pues te avisa, ¿no? Un político no te avisa. Un político puede estar matando muchísima gente. ¿Por qué? Porque un hospital que no tiene las condiciones para atender a las personas, los menos favorecidos, se mueren.
¿no? Una carretera que no esté en condiciones, tiene choques, no tiene buena iluminación, tiene accidentes y la gente se muere. Las consecuencias directas de la corrupción es la muerte. Es la muerte no avisada, es la muerte legalizada, fíjate tú. La muerte legalizada, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos autoridades que no se preocupan. ¿Cuántas tenemos aquí? Una de las provincias más ricas del Perú, yo diría, por la mina, que es Patás. Esa carretera de Patás, ¿cómo está? Yo he ido a Patás en camioneta. Y si ahí la gente no se muere más, es porque Dios no quiere. Porque las carreteras dan pena. Entonces, no hay un metro de pista. Siendo la provincia que es. Entonces, la consecuencia de tener mediocres en el poder, la consecuencia de tener corruptos en el poder, es la muerte. Es la muerte de gente inocente, es la muerte de niños, es la muerte de mujeres, es la muerte de padres de familia, trabajadores. En ese sentido, si nos ponemos a comparar quién es peor, pues si nosotros ponemos un número a las muertes provocadas venidas de la corrupción y ponemos un número a las muertes venidas del sicariato, desde luego la corrupción es muchísimo más alta. Con lo cual yo creo que un político o una autoridad mediocre corrupta es mucho más sicario que los propios sicarios que tenemos ahora en nuestro país. Probablemente es que se están matando generaciones, ¿no? Se están matando generaciones y no solamente se matan vidas en esa línea, Luis. Se matan sueños, se matan futuros, se matan generaciones. Así como en los libros de las universidades de otros países, cuando hablan de Perú, dicen la década de los 80 es las generaciones perdidas, la década perdida. La década perdida. Con mucha pena probablemente tengamos que reconocer que ahora mismo estamos viviendo una década perdida. Porque ahora un sicario ya no es una persona mayor de edad. Un sicario son niños de 14, 15 años. ¿No? Ya te lo decía hace un momento, viene ahora las vacaciones de los niños y seguramente aquí en Trujillo vamos a ver otra vez en los semáforos lleno de niños, vendiendo caramelos, limpiando carros, ¿no? Entonces, esas son infancias perdidas, pero muy probablemente, también vidas perdidas. ¿Por qué? Se crían en la calle. Tú puedes pasar a las 9 de la noche, 10 de la noche por alguna avenida y ves a un niñito o a una niñita a las 9, 10 de la noche vendiendo caramelos. Esto aquí en Trujillo. ¿Dónde están las autoridades? El problema no es el dinero, siempre lo digo, el problema no es el dinero en nuestro país, no es el dinero en nuestra región. No es el problema el dinero. ¿Dónde está la beneficencia? Que tenemos una beneficencia aquí en nuestra provincia, con más de 200 ejidos municipales. Entonces, delante de todo este contexto, sí creo que tenemos que hacer una reflexión, ponernos mucho más serios y ya no estar eligiendo a personas que luego pueden ser nuestros verdugos, porque ellos indirectamente o directamente nos están matando. Nos están matando cuando no hay condiciones para que los chicos puedan estudiar. Nos están matando cuando hay hospitales donde no están debidamente equipados y si no tienes plata te mueres, literalmente te mueres, ¿no? Porque no tenemos las políticas que corresponden y las personas que tendrían que asegurar que las políticas sean las correctas son tan mediocres, son tan corruptas, que como consecuencia es la muerte. Yo creo que ese es un titular. Sí, qué duro, porque no es justo que hayan personas que mueran antes de cumplir sus sueños. No es justo que hayan personas, niños, adultos, jóvenes, sin importar su edad cronológica o edad cognitiva, pero no es justo que mueran antes de pasar a lo que llama Joan Manuel Serrat, antes de pasar a la otra vereda de la vida. ¿Sí? Entonces, allí
creo que, Vero, hay una tremenda responsabilidad. ¿Cómo es posible, Verónica, hacer política? ¿Cómo es posible hacer política en este contexto? Lo que estamos haciendo ahora es hacer política, es llegar a la población, es generar en las personas, sean las que fueran las que nos están mirando, si de 1 millón, al menos una persona, provocamos que pueda pensar diferente, yo creo que ya hemos ganado bastante. Delante de este contexto, ¿se puede hacer política? Claro que se puede hacer política desde uno donde está, su entorno, generando estos espacios de conversación, promoviendo espacios también donde se pueda tener estas conversaciones y generando reflexión en la sociedad, generando reflexión en los más jóvenes, donde tengan una opinión propia, sentido común y criterio. Eso no se estudia, eso se genera. Y se genera a raíz de las experiencias, a través de sus entornos, ¿no? Entonces, hay todo, yo creo que un plan, hay un trabajo que se tiene que hacer como sociedad, que tenemos que ir a la causa raíz de todo. Y la causa raíz de todas las consecuencias que podemos tener teniendo a día de hoy pasa por tener identificado el territorio. Fíjate, estoy hablando ya de territorio. Sí. Para ver qué tiene ese territorio, cómo está ubicado, qué personas hay en ese territorio, para saber qué necesidades tienen esas personas y actuar de acuerdo a las particularidades y necesidades de cada zona. No podemos implementar políticas y acciones y proyectos en Trujillo, ciudad, centro, que en el Alto Trujillo, o que en el Milagro, o en el Alto Salaberry, porque las necesidades son diferentes. De allí la identificación territorial, la zonificación, la identificación de ciudadanos que pueda haber en cada zona, porque de acuerdo a eso se actuará. Las necesidades no son las mismas aquí que afuera de Trujillo. Y yo creo que eso pasa, y luego ya de eso tendríamos que hablar de un desarrollo urbano, ¿no? Que tiene que darse para crecer y estar en orden en la ciudad, cosa que ahora no pasa. Cosa que ahora tú sales aquí Trujillo, que es chiquito, porque es chiquito, a las 6 de la tarde, o en Navidad, ahora que estamos cerca de Navidad, y va a ser una locura. No puedes ni caminar. Eso no... Ahí creo que nos podemos dar cuenta de que efectivamente no hay una proyección ciudad ni país. Eso no pasa en Nueva York, eso no pasa en Madrid, eso no pasa en Barcelona, en las grandes urbes no pasa, ¿no? Entonces aquí nos está pasando siendo chiquitos. Creo que estamos en el momento donde sí tendríamos que asegurar todo esto y esta proyección, ¿no? Esta visión de estadista que estás demostrando, ¿no? Obviamente demuestra que tienes una experiencia y tienes mucho que dar, ¿no? en el campo de la política. Pero estoy sintiendo que tu visión de la política nace de una experiencia conocedora de la cultura nuestra, conocedora de la cultura trujillana, conocedora de la cultura nacional, ¿no? Pero un poco para reducir el círculo de la reflexión. ¿Y se puede hacer cultura política en Trujillo en el marco del proceso electoral? En Trujillo. Trujillo está a nivel político, está bastante degradado la manera de ser política. Yo creo que cuando, y vamos a hablarlo con nombres y hacer objetivos, pasamos de ser la cuna aprista, ¿no? Yeah. Donde la ideología aprista pues daba gusto escuchar, ¿no? Los conceptos, los mítines, las exposiciones apristas, porque creo que han tenido muy buen contenido, definitivamente, eso es así. Yo creo que eso sí era una ideología en toda regla, y tú creías en esa manera, en esa ideología, y lo creías porque lo sentías y lo vivías.
se dejó la cuna aprista para hacer la cuna apepista, pero esta manera de hacer política de este partido político vino con un cambio muy radical. No vino con contenido, no vino con ideología, no vino con proyectos, no vino con visión, vino con la comercialización del voto. Vino con la demagogia más barata en toda su expresión y vino a destruir la buena manera de hacer política. Y hay que decirlo así. ¿Por qué? Porque aquí no gana quién es el mejor. A partir de ese momento, fíjate tú, ¿qué se empezó a ver en las campañas políticas? Se empezó a ver los regalos millonarios que daban en cada campaña. Empezaron a ver la compra de las conciencias, por tanto la compra de los votos. ¿Qué te doy? Te regalo ollas, cocinas, polos, gorras, de todo. Los clubes de madres les regalaban todo, que no está mal, yo digo, no está mal, es una necesidad, pero no bajo un contexto de hacer campaña política, porque entonces ya distorsiona toda la ayuda que se podría dar a la sociedad. Y ahí se destruyó todo. Y ha ido de mal en peor. ¿Por qué? Porque ahora hacer una campaña política en nuestra provincia ya no es solo ir a hablar y a generar conciencia, ¿no? Ya la gente misma es que te dice, ¿qué me vas a dar? Promociones, padrina de promoción, ¿no? Y así, como así, muchas cosas. Entonces yo creo que bajo este contexto, ¿se puede hacer política? Claro que se puede hacer política. Yo doy fe de eso. Recuerda que yo postulé en el 2018. Era una total desconocida y siendo una total desconocida, calamos en la población con ideas, con proyectos, con una manera muy clara de hacer política. Quedamos terceros. En el 2022 pasó exactamente lo mismo y eso a mí me da la esperanza de que sí la sociedad quiere y necesita y está pidiendo a gritos un cambio, ¿no? Un cambio de gobernar, un cambio de líderes, un cambio de la forma de hacer políticas y política. Sin embargo, sí creo que todavía no necesitamos romper esa manera de que han venido haciendo políticos los políticos tradicionales y que son los mismos, todos son los mismos, lo cual no estaría mal siempre y cuando hayamos visto que ellos mismos han promovido una evolución social, una evolución de infraestructura, pero no ha sido así, todo lo contrario. Cada semana está saliendo actos de corrupción de políticos que hemos tenido aquí en La Libertad, y cada semana están saliendo cosas nuevas, ¿no? Todas las mafias que hay enquistadas. Creo que ahora mismo sí tendríamos que romper con todo eso, tendríamos que sacar a mucha gente y tendríamos que hacer una oxigenación de las instituciones y de la manera de hacer políticas. ¿Se puede hacer política? Claro que se puede hacer política. Muy, muy, muy interesante, Verónica. Entonces, eso nos lanza a una segunda pregunta, ¿no? Leía un escrito de una persona muy, muy cercana a nosotros, personalmente una persona que respeto mucho, y había un párrafo que decía que la política nace, ¿no?, en la mente, en la actitud, en la forma de ser, ¿no? Y creo que la política tiene una breve, una sutil, pero enorme también, a la vez, condición. ¿No crees que va por ahí entonces? Sí, definitivamente sí, Luis. Y yo creo que son valores, pienso yo, que vienen de casa. Ajá. Vienen de casa. Yo creo que una persona que llega a ser autoridad y que es corrupta, no se volvió corrupta porque fue autoridad, sino porque ya desde casa probablemente no le inculcaron esos principios como para actuar como se debe, ¿no? Entonces iban a ser autoridad pues haciendo una campaña muy millonaria, ¿no?
muy billonaria, que hace un momento hablábamos sobre la democracia, ¿no? Si una de las falencias que puede tener la democracia es que no gana el mejor, gana el más popular, ¿no? Y eso está clarísimo. Entonces, personas sin valores, sin principios, sí, claro, hemos visto que han llegado a ser autoridad, y eso no significa que sean personas necesariamente de cuna humilde, ¿eh? Porque hemos visto personas que están siendo procesadas, que son de muy buena familia, que vienen de familias ya muy adineradas y que igualmente son corruptas, ¿no? Yo creo que hace un momento también comentábamos que hace falta volver al núcleo, que es la persona. ¿Quién es la persona? ¿Qué comporta esa persona a su alrededor? ¿Y qué es lo que le hace luego actuar como actúa? Pienso que una persona que mata, por ejemplo, ¿no? Cuando lo hace una vez y vio que no pasó nada, lo sigue haciendo, ¿no? Una persona que es corrupta una vez, ve que no pasa nada y ve que consigue las cosas relativamente fácil y lo sigue siendo. Las consecuencias de ello siempre es la muerte, ¿no? Y hay que decirlo así. Es muy duro escucharlo, es muy duro decirlo, pero hay que decirlo así porque creo que ahora estamos en un momento donde tiene que decirse las cosas por su nombre para poder actuar en consecuencia y tener claras las acciones que se tienen que hacer. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Y eso supone una nueva manera de ver, ¿no? El país, de mirar los sueños, una nueva manera de construir Sí, sueños, sí, ¿no? sí, sí. Algo así como decía un escritor, ¿no? Tenemos que construir una memoria que nos permita acumular todos los sueños y las esperanzas, porque de esa manera podemos construir culturas nuevas, pero también nuevas aspiraciones que sean mucho más sanas y saludables, ¿no? Un poco para ir dando una mirada final, Vero, cuando presentaste de una manera como un estadista, ¿no? Lo cual fue mostraste ese rostro que lo tienes en la vena, ¿no? Para adelante, ¿hay proyectos? Siempre hay proyectos. Yo creo que en la vida siempre hay que tener un proyecto, ¿no? Pequeño, grande, diario, semanal, mensual, anual. Creo que sí hay proyectos en muchas líneas. Desde luego, en tema de empresa hay proyectos ya. Mientras haya salud y vida, Luis, creo que tenemos que procurar tener proyectos. En la vida profesional, en la vida corporativa, hay muchos proyectos, es lo que a mí me emociona, me da vida, me encanta. A nivel académico también, ¿no? Tengo proyectos, yo cada año procuro estudiar algo, cada año procuro hacer algo, ¿no? Creo que eso forma parte ya de mi ADN. Y a nivel político siempre hay proyectos también, hay perspectivas con una estrategia muy clara, que si se dan las cosas, ahí estaremos. No soy yo, somos un equipo de técnico, un equipo técnico que ahora mismo pues cada uno está en sus cosas, vamos hablando, pero en el momento de que se formalice algo para una posible postulación, ese equipo se une, ¿no? Y ese equipo es multidisciplinario, ese equipo son ingenieros, son arquitectos. Yo creo mucho en el tema, como en el 2018 el equipo técnico mío era en su gran mayoría, si no todos, arquitectos, porque necesitamos tener esa proyección y visión de ciudad, de planificación urbana, de planificación territorial, y ahí están los civiles también, ¿no? Y también están las carreras técnicas, que las necesitamos, porque hay muchas cosas que se tienen que hacer a nivel técnico. Entonces, allí también hay mucha proyección, y yo, bueno, solo le pido a Dios salud, ¿no? Porque con salud se puede hacer todo eso, ¿no? Y luego que se dispongan las cosas que necesitamos para que se den, si es que se tienen que dar. Tú has dicho que Dios es peruano. Sí. Y quiere a los peruanos, ¿no? Definitivamente. ¿No? A los peruanos y peruanas. Y creo que sería interesante lo que estás planteando, porque haría mucho más
rica, mucho más esperanzadora, ¿no? La manera de ver nuevas alternativas, Sí. nuevos proyectos, nuevas propuestas de gobernanza regional y sobre todo el sembrío de nuevos puntos de referencia para esta población que clama, ¿no?, por más confianza, Sí. clama por más esperanza, ¿no? Porque creo que esas dos falencias las tenemos muy claras. La confianza, que está bastante afectada, ¿no? Sí. Y la esperanza, ¿no?, que está bastante golpeada también, ¿no? Finalmente, Verónica, una última pregunta es, que no es pregunta sino una invitación a una reflexión. ¿Crees que, bueno, cómo ves a nuestro querido Trujillo, a nuestra querida región, de aquí a 5 o 10 años? Ahí voy a dejar de ser un poco proyectista y voy a pasar a la ilusión. A la ilusión, al sueño, ¿no? Al sueño. ¿Cómo me gustaría verlo? Yo sueño con un Trujillo ordenado, con un Trujillo limpio, con un Trujillo donde uno pueda caminar tranquilo, donde haya una ciudad donde los jóvenes puedan caminar tranquilos por la calle, las señoritas también, donde puedan tener esos espacios y oportunidades para poder estudiar una carrera, para poder hacer algo técnico, para poder hacer un emprendimiento sin temor a que mañana no vayan a despertar, sin temor a que salgan por la calle y porque te roban un celular te maten, ¿no? Yo sueño con una ciudad, con un Trujillo y una región así. Sueño también que realmente nuestra región, y me voy a nivel región, sea un hub empresarial de referencia a nivel nacional. Tenemos una de las agroexportadoras más grandes del Perú, que lo tenemos aquí en la región, ¿no? Tenemos costa, en nuestra región, costa, sierra y ceja de selva. Somos la única región muy bendecida por eso. Tenemos la Panamericana, tenemos aeropuerto y tenemos mar. Es que podemos ser un pequeño país, en realidad, con todo eso que tenemos. Y sueño yo que esta región pueda llegar a ser el día de mañana un gran hub empresarial como tal, de referencia a nivel nacional, sacando la potencialidad de lo que tenemos, de la agricultura, de la minería, ¿no? De todas las exportadoras que tenemos aquí en nuestra región, y que el país y el mundo entero mire a la región La Libertad como un aliado estratégico para desarrollar negocios, ¿no? Eso como consecuencia pienso yo que puede tener un gran estado de bienestar para todos los liberteños y todos los trujillanos. Sí, creo que eso lo deseamos de corazón, ¿no? Sí. Sabemos de que creo que mientras haya esperanza, mantendremos vivos latentes los sueños, ¿no? Creo que el que no es sueño deja de vivir, el que no tiene sueños deja de tener vida, el que no tiene sueños finalmente solo vive del pasado, ¿no? Que no es nuestro caso. Nosotros vivimos, ¿no?, con grandes esperanzas, porque finalmente lo que nos queda es servir, entender que para algo hemos sido puestos en la tierra, como sí, ¿no? Rescatemos una real democracia, rescatemos una real manera de vivir, donde las personas puedan caminar libremente, con confianza, y las calles sean cada vez más anchas para caminar mucho más alegremente.
Muchísimas gracias, Verónica. Muchísimas gracias. Creo que ha sido una conversación bastante deliciosa y esperanzadora, y además de anunciando criatura, ¿no? No tanto así, no tanto así. Yo estoy dispuesta a apostar por mi provincia siempre, ¿no? Yo siempre estoy viajando por trabajo, veo otras realidades aquí en nuestro país y yo dispuesta a servir a mi país y a mi provincia. Yo muy agradecida, Luis, por el espacio, por la entrevista, siempre a vuestra disposición y siempre dispuesta a trabajar por mi provincia Trujillo. Muchas Muchas gracias. gracias. Eso es todo, amigos. Eso es todo.